Martín Casares, por favor. Es como que Martín, ¿nos querés contar quién sos? ¿Te presento yo? Dale. Ah, ya. No sé si te voy a presentar bien igual. Estoy para que te presentes vos. Bueno, me presento. Soy Martín Casares. Vengo trabajando temas de justicia, políticas públicas, reforma judicial, hace casi 20 años, 19, recordaba ayer hablando con Germán. Empecé trabajando en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad con un representante del bloque PRO antes que el PRO fuera gobierno en la ciudad, cuando teníamos una representación por un bloque chiquito en la legislatura. Luego, trabajé como asesor, ejercí la profesión, después estuve con Germán en la Fiscalía General de la Ciudad un tiempo. A lo largo de todo eso siempre me mantuve dando clases, estudiando y escribiendo sobre gobierno judicial, gestión judicial y reformas en temas de políticas públicas y justicia. Y siempre en Fundación Pensar, desde el año, creo que, 2007, 2008, los primeros equipos cuando estábamos en la calle Piedras. Me tocó acompañar a Germán y a Mauricio en el Ministerio de Justicia, lo cual fue enorme, espectacular, el logro profesional y personal más grande que tuve. En el 2015 entré como subsecretario de Política Criminal, a cargo de un montón de cosas importantes que tienen que ver con la justicia penal, con el mejoramiento de la investigación y persecución de los delitos de corrupción. Estuve a cargo de la Dirección Nacional de Protección de Testigos. Un año después me tocó ser jefe de gabinete del ministerio, los 2 años y 8 meses, casi 3, cuando terminó la gestión, y ahí volví al llano a reflexionar sobre lo que hicimos, sobre cómo lo hicimos bien, lo que hubiéramos cambiado. Y ahora hace muy poquito me convocó Ricardo Gil Lavedra para acompañarnos en las elecciones del Colegio Público de Abogados, y hace 1 mes y 15 días que estoy a cargo, junto con Ricardo y un equipo muy lindo de consejeros, de lo más variado, porque eso no es política partidaria, sino que son agrupaciones de abogados, muchas personas de distintos orígenes, en la gestión del Colegio Público de Abogados como secretario general. Muy bien. Así que eso es un poco ¿Algo lo más? que hice. ¿Algo más, señor, por favor? Me quiero meter con justicia, ¿estamos? Dale. ¿Preparados? Bueno, entonces arrancamos con los tapones de punta. Dale. ¿Viste el video de Cristina? Sí, vi el video de Cristina, ¿Qué cuando lo publiqué. Ni bien lo publicó, lo vi, porque además me parece que es una persona muy relevante, es nada más y nada menos la que la vicepresidenta. Hay que escuchar lo que ella tenga que decir de justicia. Es preocupante que esté pasando esto, es preocupante que el kirchnerismo vuelva sistemáticamente a tratar de ir sobre la justicia, a tomarla, a mentir, a proponer pseudo reformas que en realidad lo único que quieren es llegar a mayorías, digamos, propias. Y además que no es algo nuevo. Se podría hacer hasta, les digo, no sé, una historia de desde que empezó el kirchnerismo hasta la actualidad, siempre intentó reformas similares. En definitiva, para hacer una síntesis, no tratan de cambiar el funcionamiento de la justicia, que hay una deuda pendiente en términos de reforma judicial, para acercar la justicia a la gente, para hacerla más rápida, más transparente, que el centro del servicio que tiene que dar el Poder Judicial, los tribunales, vuelvan a ser las personas, sino que siempre está por el objetivo de tener una mayoría en el Consejo de la Magistratura, mayoría en la Corte Suprema, poner un procurador propio, o sea, es cambiar las personas para tener mayorías automáticas. Y esto poniendo en amenaza básicamente la independencia de la justicia y también de los poderes, ¿no? Totalmente. En general. La independencia judicial por un lado y por el otro la división de poderes. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se plantea es desde el poder ejecutivo con, obviamente, todos los diputados y senadores que tiene el oficialismo, avanzar sobre un tercer poder que tiene que ser, digamos, distinto e independiente de los otros 2 restantes. Entonces lo que se está tratando de hacer es que el oficialismo avasalle la justicia, desembarque en la justicia para básicamente tomarla y tener mayoría en los 3 poderes del Estado. Entonces nadie controla a nadie. Yo siento, no sé si coincidís, que a veces es muy nocivo que discutimos cosas que tienen que ver con cosas estructurales, como la justicia, la constitución y demás, con la lógica de la política del día a día, coyuntural, de los personalismos, los egos, como si fuera algo tan liviano que en realidad una reforma te va a afectar durante décadas. Totalmente. Bueno, o sea, dicen la Corte de los 4, que es una corte muy chica, y la Corte de los 4 es una Corte de los 4 que la tenemos porque en el 2006 ellos dispusieron y cambiaron
integración de la Corte Suprema para tener una Corte de 5. ¿Y por qué tenemos 4 si es de 5? Porque no cubre la vacante, porque ni siquiera la mandan a un Senado en el cual tenían hasta hace muy poco una mayoría propia, una mujer para poder integrarla. Entonces, tenemos una Corte de 4 porque ellos no integran la vacante que falta y porque además ellos dispusieron que la Corte sean 5 miembros y no más. O sea, eso es así. Como también tenemos la situación de que tenemos un procurador interino. ¿Por qué? Porque no se pudieron poner de acuerdo ellos en el pliego que elevó el presidente. O sea, el presidente mandó un pliego de un juez, digamos, puede gustar o no, pero un juez federal, alguien con poder, con reconocimiento y demás, y el propio oficialismo no se puso de acuerdo para aprobar ese pliego. Entonces, muchas de las situaciones que culpan a otros, a la oposición o al partido judicial, en realidad son consecuencia de sus acciones u omisiones. El peronismo, en cualquiera de sus versiones, no se puede nunca desentender de los jueces y el poder judicial que tenemos, porque siempre tuvo mayoría en el Senado y en la Comisión de Acuerdos, que es la que básicamente decide qué jueces van a ser jueces. El video de Cristina no es más que un alegato político de una persona que se está defendiendo. O sea, que se está defendiendo de una justicia que está investigando y que tiene que juzgar un montón de delitos que están muy avanzados. Entonces, me parece que obviamente que todas estas iniciativas que tuvieron desde el primer día del gobierno, cuando estábamos prácticamente todos encerrados y estábamos discutiendo la justicia federal, el procurador general y demás, después el Consejo de la Magistratura, estábamos encerrados, nadie podía salir y los tipos estaban discutiendo esto. Ahora estamos frente a una de las peores crisis económicas de los últimos 20 años y estamos discutiendo la cantidad de integrantes de la Corte. La verdad que es una locura. Entonces, me parece que hay que apoyar a los tribunales, hay que tratar de, desde todos los espacios institucionales, fortalecer la independencia del Poder Judicial y de la división de poderes. Y obviamente pensar y armar equipos de trabajo. Se está trabajando en la Fundación Pensar, estamos trabajando de manera coordinada con las otras 4 fundaciones de los partidos que forman parte de Juntos por el Cambio, para tener un plan de reforma judicial, de una reforma en serio, que es la que empezamos en el gobierno de Mauricio Macri. Me parece que es central, porque es verdad que la justicia tiene deudas pendientes en términos de acceso a la justicia y de funcionamiento de los tribunales. Ahora veníamos hablando con Eduardo de que así como se empieza a cada vez a tener menos confianza en los políticos, claramente también pasa un poco en la justicia. ¿Cómo vos crees que se puede hacer para abreviar estos tiempos de los procesos judiciales? Bueno, nosotros lo trabajamos y pudimos tener logros concretos con la ley de procesos de flagrancia, que en 24 a 48 horas de cometidos hechos delictivos estábamos frente a una condena, con los juicios unipersonales, que básicamente lo que hicieron es aceleraron la capacidad de respuesta de los tribunales orales, sobre todo en las provincias. O sea, se hizo un montón de cosas, se impulsó la oralidad en la justicia civil y comercial en las distintas provincias del Ministerio de Justicia. Se hicieron un montón de cosas que lamentablemente en algunos casos no se continuaron y en otros, bueno, se fue para atrás. Yo me acuerdo cuando se discutió la reforma judicial en el 2020, que muchos investigadores decían: no tiene sustento porque no hay datos, no hay estadísticas creíbles y oficiales de nada. Entonces no hay forma también de entender cómo funciona la justicia, porque no es transparente. Eso me parece que es fundamental, porque nosotros para planificar política pública necesitamos evidencia empírica, necesitamos tener estadísticas, indicadores, datos objetivos, presupuestarios. Exacto, para poder elaborar un diagnóstico de situación claro y bien ajustado a la realidad. Para de ahí partir con planes de políticas públicas, para armar equipos. Entonces, en ese sentido también es que me parece que es muy importante, primero, trabajar para que haya más publicidad, más transparencia, acceso a la información pública, y trabajar juntos con todos los equipos técnicos y sobre todo con aquellos que ya estuvieron sentados en los lugares, porque la verdad que las estructuras de los ministerios suelen ser similares, los presupuestos en general son históricos y no son de base cero. Entonces, de alguna manera hay que, además tenemos la oportunidad histórica de esta vez, digamos, haber sido gestión. O sea, como oposición tenemos gente que tuvo la experiencia y que sabe qué podría mejorar. Para mí es fundamental, digamos, mejorar el funcionamiento de la justicia que le llega a la gente común. Y encima, con las críticas del oficialismo o videos como los de Cristina, que básicamente lo que apuntan es a deslegitimar la justicia. Entonces, al final del día, si la gente no confía en la justicia, obviamente no va a llevar sus problemas o la resolución de sus conflictos al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es un Poder Judicial
en el cual no confía y cree que va a tardar mucho, que no le va a terminar resolviendo, que le va a salir carísimo. Para acercar la justicia a la gente y para mejorar esa relación entre ciudadanos y tribunales, lo que hay que hacer es empezar con reformas sobre la accesibilidad y sobre el funcionamiento. Hacer que sea más sencillo llegar a los tribunales y acelerar los tiempos de la justicia para que de este modo, de una manera informal, pensemos que la justicia sigue con procedimientos y formas de hace 100 años, en muchos casos, poder de alguna manera esto de generar ese encuentro de vuelta entre la justicia como, beneficioso, como tercero imparcial que resuelve de manera rápida y transparente los problemas de la gente, y que eso le va a generar mayor legitimidad y confianza que sirve a su vez a la democracia. Gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gran pitch.